Hola y bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al día con las noticias más recientes y actualizadas. Anoche, en un rincón secreto de Estambul, la ciudad parecía haber detenido su ritmo habitual para dar paso a un instante único que pocos tuvieron el privilegio de presenciar. Özkan Deniz y Aslı Enver, dos nombres que han marcado la memoria de millones gracias a İstanbul Yücel'in, ofrecieron a la prensa una entrevista cargada de sinceridad, emociones contenidas y revelaciones que hasta ese momento habían permanecido entre bastidores. La celebración de cumpleaños de Özkan, íntima y cuidadosamente organizada, se transformó en un escenario donde la verdad, la nostalgia y la complicidad compartida se entrelazaron de manera sorprendente. Desde el primer momento en que comenzaron a hablar, quedó claro que aquel encuentro no se trataba de simples declaraciones mediáticas. Özkan, con su característica mezcla de serenidad y emoción contenida, relató cómo fue que descubrió el proyecto de la serie. Cuando me presentaron el guión, sentí que algo dentro de mí se encendía. Cada línea, cada diálogo, cada pausa tenía un peso especial. Pero había una incertidumbre que no podía ignorar, confesó. Esa duda, según sus palabras, no estaba relacionada con la historia en sí, sino con la persona que interpretaría a Süreyya, el corazón de la trama. Özkan enfatizó la importancia de la energía, la química y la armonía entre los actores, especialmente en un proyecto romántico. Si no hay conexión, la magia se pierde. He visto demasiados ejemplos donde el guión podía ser brillante, pero la chispa simplemente no se encendía. En un tono sorprendentemente íntimo, reveló que Aslı Enver no era inicialmente la primera opción para el papel. Cuando recibí las primeras versiones del guión, otro nombre estaba sobre la mesa. No voy a decir quién, porque sería injusto, pero lo cierto es que no sentí la conexión. Algo faltaba. Cuando trataba de imaginar las escenas, siempre percibía un vacío, una distancia que no podía ignorar. Esta reflexión, tan honesta como rara en la industria, llevó a Özkan a plantear su preocupación al director de la serie. Fue un riesgo enorme. Pedir un cambio antes siquiera de comenzar podría haber generado reacciones negativas. Pero no podía iniciar algo sin sentirme cómodo. Süreyya era demasiado importante. Ella debía transmitir emociones que el público recordaría para siempre. Poco a poco, y tras varias reuniones y discusiones cuidadosas, el proyecto comenzó a tomar la forma que hoy todos conocen. Los nombres y roles fueron redefinidos, y un día, de manera casi inesperada, apareció el nombre de Aslı. La primera reunión entre Özkan y Aslı quedó grabada en su memoria como un instante de revelación. Nunca la había conocido. Solo había oído su nombre y visto algunos de sus trabajos. Pero cuando entró en la sala de ensayo, algo cambió de inmediato. Esa energía que sentí al verla no era la de un personaje, sino la de una persona que parecía haber estado destinada a estar allí, en ese momento y lugar exactos. Özkan describió la profesionalidad y dedicación de Aslı como un motor que no solo impulsó su personaje, sino que dio vida a todo el proyecto. Su energía no se limitaba a las cámaras, se percibía en cada interacción con el equipo. Su disciplina, su calidez y su valentía para encarnar a Süreyya fueron extraordinarias. Aprendí muchísimo de ella durante ese proceso, y cada día en el set se convirtió en una oportunidad de crecer, tanto profesional como personalmente. Aslı, por su parte, escuchaba con una sonrisa tranquila y una mirada que reflejaba complicidad y orgullo. Sus propios comentarios, aunque menos extensos que los de Özkan, aportaban matices de su experiencia, la intensidad de los ensayos, la alegría de los momentos improvisados y la satisfacción de ver cómo su personaje evolucionaba junto al de Özkan. Cada recuerdo compartido parecía reforzar el lazo que ambos habían construido, un vínculo que trascendía la pantalla y el guión. Özkan recordó los días difíciles, las escenas agotadoras y los momentos de pura alegría que se colaban entre tomas. Experimentamos de todo. Risas inesperadas, lágrimas que surgían sin previo aviso, días donde cada palabra parecía pesar más de lo habitual. Pero lo más importante fue que nunca estuvimos solos. Nos apoyamos, nos motivamos y crecimos juntos. La experiencia no fue perfecta, no todo estaba claro desde el principio, pero lo que sentimos era real y profundo. El relato se tornó aún más emotivo cuando Özkan habló de cómo el proyecto influyó en su vida personal. Este no fue solo un trabajo, fue un punto de inflexión. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos,
de situarnos en momentos, lugares y con personas que, en su momento, no comprendemos del todo. Pero con el tiempo, todo adquiere sentido. Con Asl, no fue coincidencia. Fue algo que debía suceder. A veces, la persona adecuada llega en el instante justo, no solo en lo laboral, sino en la vida misma. Cruzar nuestros caminos fue una bendición. La entrevista concluyó con una sensación de intimidad que pocos habrían esperado presenciar. Después de que los periodistas se retiraran, la pareja regresó a la celebración, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada gesto, cada mirada compartida, irradiaba sinceridad y un afecto que iba más allá de lo profesional. Las sonrisas, los intercambios de miradas y los silencios cómplices contaban una historia que las palabras apenas podían capturar. Una historia de respeto, cariño y una conexión auténtica que transformó sus vidas. Lo que comenzó como un proyecto artístico se convirtió en una narrativa compartida de confianza, admiración y complicidad. Los días largos en el set, las escenas que cobraban vida con una mirada, la risa que surgía entre tomas y la comprensión silenciosa que creció con el tiempo, todo contribuyó a un lazo que fue mucho más allá del guión. El valor real no estaba en la fama ni en el éxito de la serie, sino en el vínculo que se construyó, basado en la confianza, el afecto y una visión compartida del mundo. Esa noche, la ciudad de Estambul pareció rendirse ante la magia del momento. La celebración continuó con un aire de eternidad, como si el pasado y el presente se fusionaran en una danza delicada de recuerdos y emociones. Özkan y Asl demostraron que lo que se vive con autenticidad trasciende cualquier guión, que la verdadera magia reside en las conexiones humanas y en la capacidad de reconocer, en medio del caos de la vida, a las personas que llegan para cambiarla. Entre las luces suaves, la música lejana y el murmullo de los asistentes, quedó claro que lo que unió a Özkan Deniz y Aslenberg no fue solo una serie o un personaje, sino la suma de momentos compartidos, de emociones genuinas y de una historia que comenzó casi por casualidad, pero que se transformó en un relato imborrable. En el silencio que siguió a la entrevista, y en cada sonrisa que intercambiaron, se podía leer lo que el público solo podía intuir, que a veces, las coincidencias no existen, y que algunas historias están destinadas a escribirse juntas, con el corazón como tinta y la vida como testigo. Esa noche en Estambul no fue solo una celebración, fue un testimonio del poder de la conexión humana, de la fuerza de la complicidad y del impacto que una persona puede tener en la vida de otra.